Buen día. El día de hoy vamos a presentar la logoterapia según Viktor Emil Frank. Listo, entonces Viktor Emil Frank nació en Viena, Australia, el 26 de marzo de 1905 y murió el 2 de septiembre de 1997, conocido como Viktor Frank. Fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis, incluidos Auschwitz y Dachau. Entonces, aquí podemos encontrar que Frank escribió varios libros en alemán, que se han traducido a 18 idiomas diferentes. Ha dado numerosas conferencias en diferentes países de América. Entonces, aquí podemos encontrar países como lo fueron la India, Australia, Japón, así como en diferentes países de Europa. Fundamentos filosóficos y conceptos básicos. Uno de los mayores problemas del ser humano de fines del siglo XX es encontrarse encontrar carencia en el significado. Es un momento en que la tecnología se ha desarrollado tan enormemente como nunca, que ha hecho empequeñecer al ser humano, pero al mismo tiempo es una época de angustia, o también lo podemos como dar el significado de aburrimiento. Algunos autores han hablado de esta época como la era de oro y la de angustia al mismo tiempo. Se vive una fuerte crisis de identidad o pérdida del significado. Entonces, algunas personas han estado hablando de que aun cuando supieran quién eran, no importaría como individuo. También existe una nueva neurosis propia de la segunda mitad del siglo XX, a la que Frank llamó noogénica. Esta puede formularse de diferentes maneras. Algunas de ellas son como que cuál es el significado de mi vida, qué sentido tiene mi vida, por qué vivimos, por qué nos ponen en este mundo, para qué vivimos. También podemos decir como que de acuerdo con qué principios tenemos que vivir, si tenemos que morir y nada es perdurable. Y también podemos decir como que qué sentido tiene vivir. Ahora sí, la naturaleza del hombre. Para Frank, el análisis existencial y la logoterapia son dos aspectos de una misma realidad. Como primero podemos encontrar que el análisis existencial hace referencia como a un método de análisis. El análisis existencial se considera a sí mismo como un análisis antropológico. Es un análisis sobre la existencia humana para explicarlo mejor. Entonces, la logoterapia es la implementación práctica del análisis existencial. La dimensión existencial se caracteriza por tres notas, específicamente humanas, como lo es la libertad y responsabilidad de esa libertad, que surgen como manifestaciones de la espiritualidad de la persona. Entonces, la dimensión existencial se considera como la específicamente humana, porque se hace que nos podamos referir a este ser como humano. Entonces, aquí es donde el autor nos habla de tres tipos de análisis. El primero es como el análisis somático. Este tipo de análisis tiene como objeto la comprensión de las alteraciones orgánicas funcionales. Sus formas más frecuentes son los análisis clínicos de sangre, la orina, las heces, etc. Como segundo podemos encontrar el análisis psicológico. Entonces, en nuestro siglo revistió una forma importante y específica, conocida como el psicoanálisis, el cual se asocia con Freud y en sus variantes significativas con Jung y Adler y otros más. Atención está puesta en los procesos dinámicos de tipo inconsciente. La finalidad última es el restablecimiento del equilibrio psicológico.
que es como la homeostasis entre las diversas instancias psíquicas. También podemos encontrar el análisis existencial. Este tipo de análisis del cual nos ocupamos en este estudio presupone las aportaciones, los dos tipos de análisis que fueron anteriormente señalados, pero da un paso integrado hacia adelante. Entonces, aquí podemos abrir comillas y decir que lo importante es tomar el ser humano como una unidad antropológica que se convierte en persona, precisamente en el ámbito de la dimensión espiritual. Lo específicamente propio del ser humano es su libertad y responsabilidad. Y la misma libertad y responsabilidad de la libertad son la esencia de la existencia humana. El problema del significado. El ser humano necesita de un significado. Cuando vivimos sin él, sin metas, sin valores o ideales, parece provocarnos trastornos considerables que pueden culminar en un suicidio. Sin embargo, los individuos que se enfrentan a la muerte como Frank, como lo fue en el campo de concentración nazis, pueden vivir mejor su vida. Esto es vivirla como con una plenitud y entusiasmo. Entonces, ¿cómo pudo lograr esto? Entonces lo pudo lograr ya que fue dotado de un propósito. Aquí podemos encontrar que el concepto de libertad nos dice que lo único absoluto verdadero es que no hay algo absoluto. Entonces, según la teoría existencial, el mundo es contingente. Esto es que todo lo que es pudo haber sido de otra manera. Entonces, que los seres humanos constituyen su propio yo, su mundo y sus situaciones dentro de ese mundo. Más aún, no existe ningún significado universal, ni un gran diseño en el mundo, ni alguna guía para vivir que no sea las que crean los individuos. Mejor dicho, en otras palabras, ¿cómo puede un ser que necesita un significado encontrarlo en un mundo que no lo tiene? El significado de la vida. Entonces aquí es donde tenemos que dividir el significado y el propósito. Entonces la vida tiene connotaciones completamente diferentes. Y para esto vamos a hablar primeramente del significado. Entonces, el significado, este se refiere al sentido, a la coherencia. Entonces, es un término general para indicar lo que se desea expresar por medio de algo. Entonces, la búsqueda de significado quiere decir la búsqueda de la coherencia. Como segundo podemos encontrar el propósito. El propósito se refiere a la intención, como la meta, la función. Cuando, por ejemplo, preguntamos el propósito de algo, estamos inquiriendo sobre su papel o su función, como que cumple o también como que cuál es su finalidad. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la vida? Se puede decir que se trata de una indagación acerca del significado cósmico, acerca de si la vida en general o la vida en particular encaja dentro de un patrón global y coherente. Entonces, Frank en su artículo dice la autotrascendencia como fenómeno humano. El aburrimiento y la apatía son cada día mayores, lo que he denominado vacío existencial, que puede señalarse como la neurosis masiva de nuestro tiempo. Aquí es donde continúa y dice que lamentablemente continúa el vacío existencial que se refuerza en la vida académica actual, dado el reduccionismo predominante que prevalece en la misma. El autor hace las siguientes preguntas. ¿Cómo pueden los jóvenes hallar una vida que valga la pena ser vivida y que tenga sentido si se les adoctrina de acuerdo al reduccionismo? ¿Cómo pueden ellos preocuparse por ideales y valores si se les interpreta como simples mecanismos de defensa? El autor también aquí agrega que se puede asumir una sólida filosofía de la vida,
Es lo que se necesita como para superar ese vacío existencial. Entonces, aquí podemos encontrar que actualmente se está hablando de los fundamentos epidológicos de la terapia. Esta es una teoría de la esperanza, que se ha abierto un nuevo camino, que poco a poco se la ha ido llamando el pidoterapia. En una forma poética se habla de la esperanza como un impulso que orienta al ser humano hacia el equivalente del sol, en su búsqueda de sentido y propósito total o integral como persona humana que vive en, en íntimas relaciones con los demás. Entonces es como el meollo de la autoestima y confianza que lleva al hombre a vivir. Bueno, ahora sí podemos encontrar la motivación. A diferencia del psicoanálisis de Freud o la psicología individual de Adler, para Frank la motivación primaria no es ni el principio del placer, como lo dice Freud, ni tampoco el deseo de poder, como lo dice Adler, sino el deseo de significación, ya que es el que inspira más profundamente al hombre porque es como el fenómeno humano de todos y es exclusivo de él. Frank dice que el hombre no inventa el sentido, sino que lo descubre. De esta manera, como ya se había indicado antes, el ser humano puede dar significado a su vida a través de los valores. Y aquí podemos decir los valores de dar, que son los valores creativos, de experiencia al experimentar la bondad, la verdad, la belleza. El otro tipo de valores es la actitudinal a través de las actitudes, a través que va viviendo a través de su vida. En ellos juega un papel muy especial la triada trágica, sufrimiento, culpa y muerte, y su conversión a lo que Frank llamaría optimismo trágico. Esto significa convertir el sufrimiento en servicio. La culpa, en cambio, y la muerte en acicate para la acción responsable. Ahora sí, vamos a encontrar el significado del trabajo. Entonces, la responsabilidad ante la vida se asume respondiendo a las situaciones que se presentan día a día. La respuesta no solo debe ser verbal, sino que hay que responder actuando. Frank, en 1965, el sentido de la responsabilidad se hace consciente cuando la persona se cuenta de que tiene que cumplir una misión. La realización de un valor creativo suele coincidir con la realización de un trabajo, que generalmente representa el área vital en que, en que la unicidad de la persona se puede poner en relación con con la sociedad. Entonces, Frank habla asimismo de la neurosis del desempleo. Entonces, aquí dice que uno de los síntomas que genera el desempleo es la apatía y también la sensación de no servir para nada. Y es como que genera cierto vacío en la persona. Y en estas situaciones comenta la persona que se siente de una manera inútil porque está sin trabajo y también piensa que sin trabajo la vida no tiene algún sentido. Llega a ser como que también el alivio de sus fracasos. Pero pues es la idea del desempleo les exime como de toda responsabilidad ante los demás, ante sí mismo y ante la vida propia. El desempleo puede ser muchas veces la consecuencia de la neurosis, más que la neurosis ser la del desempleo. Ahora sí vamos a encontrar el significado del amor. La comunidad íntima de un mismo con otra persona es el área en la que los valores experienciales son como especialmente realizables. Entonces aquí es como que sería interesante profundizar un poco acerca del amor. Entonces, el amor es como experimentar a otra persona en toda su unicidad
y su singularidad. En una segunda parte podemos encontrar como que el amor hace que comprendamos a la otra persona en toda su esencia, como el ser único y distinto que es. Entonces, en la otra persona vemos al tú tal y como es, incorporado al yo, y también como ser humano, la persona amada se hace indispensable a ser irreemplazable, aunque no haya ninguna razón lógica para ello. El amor no es algo que uno deba merecer, porque es inmerecido, es simplemente una gracia, es también, ¿cómo decirlo?, como un hechizo que se refleja sobre el mundo y sobre los valores del hombre. El amor es más amor cuando incluye todo lo que somos, ya que todo es parte del humano. El amor se relaciona con todas las dimensiones humanas, como lo puede ser el gozo, la frustración, el coraje, eh, la, el desaliento, la amargura, y así con toda la humanidad. Entonces, al ser humano responde dentro de sí a la vida en otro y a Dios. El amor, el amor como concreción de los valores es un valor de experiencia y vivencia, ya que permite a la persona acercarse a un tú en todo lo que tiene de peculiar y singular, o en lo que tiene de único, irrepetible, libre, responsable y finito. El amor como relación personal de mí, yo con un tú, tiene la posibilidad de experimentar el desarrollo de valores de creación por amor al tú. Sin embargo, al mismo tiempo, esta relación amorosa puede ofrecer al amplísimo mundo de los valores, experiencia o de dar. Estos valores se pueden experimentar cuando se abre todo el espacio interior propio para captar lo único e irrepetible, así como lo libre del ser a quien se ama. El amor que el yo siente por el tú tiene una fuerza y energía capaces de sensibilizar a la persona para captar profundamente la, la riqueza del cosmos y de los valores. Mm, Frank considera que en la experiencia del amor humano, el yo se acerca a lo más propio del tú. Entonces no es su sola corporalidad aislada lo que le atrae y, y orienta, ni algún rasgo de carácter o una cualidad anímica. El hombre como amante puede relacionar de distinta manera en las tres capas de su persona: la física, la psíquica y la espiritual. Entonces vamos a hablar del super significado. Entonces podemos comprender mejor el significado del universo si lo imaginamos como un super significado. Esto quiere decir que el significado total va más allá de lo comprensible. Dice Frank que la creencia de un super significado, ya sea como concepto metafísico o como sentido religioso de providencia, tiene una importancia singular para la psicoterapia y la psicohigiene. Con esa fe no hay nada que carezca de sentido. Entonces, la tríada trágica. La tríada trágica del ser humano se refiere a tres situaciones que le tocan inevitablemente vivir, a las que llama también el triple desafío, que son el sufrimiento, la culpa y la muerte. Estos son la encarnación de los valores de actitud, de la misma manera que el trabajo y el amor encarnan los valores de creación y vivencia. Respectamente, estos valores son importantes porque se trata de las propias actitudes frente a lo inevitable. Son los que le da sentido a la vida en situaciones límite.
ante las que el hombre se confronta verdaderamente con el mismo, ya que son la dignificación del esfuerzo al margen de los resultados que provocan dichos fenómenos. Son expresión de la capacidad de la dimensión espiritual, por ser éticamente superiores. Aquí es donde se movilizan lo más valioso del ser humano en su crecimiento a través del dolor y sufrimiento que llevan consigo mismo. En cuanto a la tríada trágica, vamos a hablar acerca del sufrimiento. Entonces aquí es donde Frank, en 1988, dice que cada hombre tiene un destino único, que al igual que la muerte es una parte de su vida. Él llama destino a lo que esencialmente limita la libertad del hombre, ya que ni está dentro del área de poder del hombre ni de su responsabilidad. El destino tiene un sentido y desprestigiarlo significa olvidar ese sentido. Sin las restricciones impuestas por el destino, la libertad no, no tendría significado. La libertad no existiría sin el destino. La libertad no solo puede ser libertad en contraposición con el destino. La logoterapia ve en el destino la prueba definitiva de que existe la libertad humana. La libertad supone ciertas restricciones y está condicionada por ellas. Si quisiéramos definir al hombre, tendríamos que decir que él es ¿cómo decirlo? Como un ente que se ha liberado a sí mismo de las condiciones que actúan sobre él, determinándole condiciones de tipo biológico, psicológico y a la vez social. En otras palabras, es un ser que trasciende a todos estos condicionamientos, ya sean dominándolos o modificándolos, o bien sometiéndose deliberadamente a ellos. No se puede permitir que los pacientes que culpen a su educación infantil o a las influencias del ambiente, por lo que ellos son o por haber determinado su destino. Aquí es donde el pasado forma parte del destino del hombre, ya que es inalterable. Sin embargo, el futuro no tiene que estar necesariamente determinado por el pasado. Los errores del pasado pueden servirnos de lección para el futuro. Los factores constitucionales de una persona, su dotación biológica, también es parte del destino, así como su situación o su ambiente externo, o incluso su actitud psíquica en la medida en que no es del todo libre. La constante lucha del hombre entre su aceptación y rechazo del destino, por un lado, y su libertad por el otro, caracteriza profundamente la vida humana. Posibles actitudes frente al sufrimiento. Podemos aquí encontrar, por ejemplo, el escapismo. Es lo mismo se puede decir, el aturdimiento, la evitación del contacto con aquello que nos pasa. Bueno, está el sufrimiento, que, que Frank dice que cada hombre tiene un destino único, que al igual que la muerte es una parte de su vida. El sufrimiento tiene que ver mucho con nuestro pasado, y el pasado es algo que no podemos cambiar, y nuestro futuro no necesariamente tiene que estar ligado con nuestro pasado. Es más, en las cosas que nos ocurrieron nos pueden servir como experiencias para nuestro futuro y tener en cuenta lo que no debemos volver a cometer. Existen unas posibles actitudes que las personas tienen frente al sufrimiento. Una de ellas es el escapismo, que es lo mismo que el aturdimiento, que esto significa la evitación de sentir el dolor. También está la apatía, que dice que cuando nos encontramos en un estado de apatía, todas las cosas
se nos vuelven, no le encontramos interés y lo único que hacemos es ignorar. También está la autocompasión, que es tipo vivir negando nuestro dolor y las cosas que nos suceden, y es el estar diciéndonos el por qué me pasa esto a mí si yo hago cosas buenas, el por qué si yo trato bien a los demás. También está el contacto con el dolor, que es aquí donde las personas asumen su dolor, saben que es algo inevitable, algo que está en nosotros, pero no va a estar siempre, sino lo asimilan como algo pasajero, pero que tiene que pasar. Para descubrir este sentido del sufrimiento existen 3 preguntas y este proceso es similar al proceso de duelo. Y existen las preguntas que es el por qué, el para qué y el qué hago. Bueno, también está la culpa, que la culpa se puede manifestar como una forma en la que nuestro espíritu nos quiere decir el cómo nosotros nos seguimos traicionando y el cómo de cierta manera estamos evadiendo nuestras responsabilidades. Cuando comenzamos a traicionarnos a nosotros mismos, comenzamos a sentir culpa y de misma manera comenzamos a alejarnos de nosotros mismos, lo que nos conlleva a sentir una autodesesperación y autodestrucción, lo que lleva a tener nos lleva a un aislamiento, ya que en el fondo no hemos contado una verdad y esto es lo que nos comienza a desesperar y también generar ansiedad. Se puede decir que la culpa es una evasión a la realidad, ya que puede tener un alto costo, ya que mantiene a las personas privadas y no las deja avanzar y las tiene obstaculizadas en un solo lugar. Para Frank, el arrepentimiento sincero es la forma de aceptar nuestras responsabilidades en la vida y de esta manera, para él, podríamos salir de nuestro estado de culpa. La muerte. Bueno, el hecho de pensar o de mencionar la palabra muerte para muchas personas es como sinónimo de desesperación, de ansiedad, y es algo que nosotros no lo podemos evitar, es algo que tarde o temprano nos puede llegar. Frank dice que a través de la reflexión sobre la muerte nosotros podemos encontrar un significado a nuestra vida, ya que empezamos a reflexionar sobre la importancia que tenemos como seres humanos dentro del mundo y que la muerte nos deriva a ser más conscientes de nuestras responsabilidades ante la vida, ya que solo vivimos una vez. Bueno, la presencia ignorada de Dios. Bueno, este es un libro que escribe Frank y se basa en una conferencia que él dictó poco después de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 fue publicado como libro con el nombre de La presencia ignorada de Dios. En esta obra, Frank propone que ante la neurosis de las masas, que cada vez es mayor en nuestros días, la psicoterapia responsable no puede excluir a la teología según su confrontación. Eso lo entendió el autor como estudio de la religiosidad o espiritualidad, pero no visto como una religión en específico. En esta obra, Frank desarrolla las conclusiones de su experiencia personal y de su investigación científica acerca de Dios. Bueno, la naturaleza de la neurosis, la psicosis y tratamientos. Las neurosis actualmente están ascendidas en 3 dimensiones, que es la física, la psíquica y la existencial o espiritual. Esas neurosis se pueden dar de la preponderancia que cada una tenga sobre las 3. Hay que aclarar que las fases fisiológicas no pueden alterarse con la psicoterapia, sino a través de fármacos. Dentro del tipo de neurosis está la neurosis noogénica, que se refiere a la dimensión espiritual y no se procede por conflictos entre los instintos y los impulsos, sino por conflictos entre distintos valores. Y uno de sus problemas más delicados, por decirlo así, es el conflicto existencial. También está la neurosis colectiva y que uno de sus principales síntomas es que la vida de la persona carece de planificación y no existen metas a largo plazo. Y esto podría causar en la persona mucha incertidumbre. El segundo síntoma puede ser que la persona tenga
una actitud fatalista ante la vida, y esta actitud corresponde a la creencia de que es imposible de que estas personas puedan planear su propia vida. El otro síntoma es el fanatismo, mientras que el colectivismo ignora las responsabilidades que esta persona tiene, el fanatismo las comienza a ignorar. También está la neurosis de angustia, que lleva consigo una disfunción del sistema vasomotor o una perturbación del sistema endocrino o cualquier otro elemento del sistema constitucional. Ese tipo de neurosis se da principalmente por el miedo a la muerte, y estos miedos se pueden localizar en ciertas determinadas partes del cuerpo, en ciertos órganos del cuerpo. También está la neurosis obsesiva, que contiene un factor constitucional y otro psicogénico. Bueno, dentro de la psicosis existen diferentes síntomas, que es la melancolía, que la melancolía es o psicosis endógena, que tiene también aspectos psicógenos y existenciales. Contiene un factor patoplástico, que se refiere a la libertad de modelar el propósito destino y determinar la propia actitud mental hacia la enfermedad. Por todo lo anterior, se puede decir que la psicosis sería la prueba cumbre del ser humano, de la humanidad, del paciente psicótico. También está la esquizofrenia, que es la sensación de estar influenciado, observado o perseguido siempre por un objeto o una persona. El esquizofrénico se vive a sí mismo como un objeto al que los demás observan o persiguen siempre. Se vive a sí mismo como si se hubiese transformado de sujeto a objeto. Este sentimiento de pasividad experimental se pone de manifiesto en el lenguaje de los esquizofrénicos por su tendencia a usar la voz pasiva, y también el esquizofrénico se experimenta a sí mismo tan limitado en su completa humanidad que no puede sentirse como en estado entre real, y su conciencia y sus responsabilidades se altera por sus experiencias. La logoterapia y neurosis no génicas. La logoterapia es la terapia específica de la frustración existencial. Cuando esas condiciones se acompañan de una sintomatología neurótica, se la llama una neurosis no génica. La logoterapia lo que hace es que el hombre pretenda que se haga consciente de sus responsabilidades, ya que ser responsable es el fundamento esencial de la existencia humana. Bueno, los instrumentos y técnicas de la logoterapia. La logoterapia da gran importancia a la relación que tiene el terapeuta y el paciente. En su libro, Frank dice que su libro Psicoanálisis y Existencialismo, que esta relación entre las dos personas es el aspecto tal vez más significativo del proceso terapéutico y un factor más importante que cualquier método o técnica que pueda existir. El proceso terapéutico consiste en una cadena continua de improvisaciones. Esa relación debe contrapesar los extremos de la familiaridad humana y la separación científica. Esto quiere decir que el terapeuta no debe guiarse por la nueva simpatía en su deseo de ayudar al paciente, ni a la inversa, ni reprimir su interés humano por la otra persona, reduciéndose a la pura técnica. Frank expresa que el logoterapeuta puede entablar un diálogo mayéutico al estilo de Sócrates. No es necesario llegar a debates sofisticados con los pacientes. Los problemas existenciales y espirituales son complicados, por lo que es necesario que el clínico tome una postura determinada respecto a los valores. El logoterapeuta debe estar siempre en alerta para no imponer al paciente su propia filosofía. Tiene que impedir la contransferencia al paciente respecto a su filosofía personal, de su personal concepto de sus valores, ya que el concepto de responsabilidad implica que el paciente debe ser responsable de sí mismo. El logoterapeuta solo tiene que proporcionarle experiencia de su responsabilidad ante el paciente. La intención paradójica. La neurosis de angustia
Y las condiciones fóbicas se caracterizan por la ansiedad anticipatoria, que hace que se produzca una situación a la que el paciente siempre tenga miedo. Esto queda reforzado si ocurre la situación temida. De esta manera se crea un círculo vicioso que persistirá hasta que el paciente evite o deje o se retire de estas situaciones a la que él espera tener miedo. A esto Frank le llama la pasividad errónea. Cuando el logoterapeuta aplica la intención paradójica, no le interesan los síntomas en sí mismos, sino la actitud que el paciente tiene frente a sus neurosis y a sus manifestaciones sintomáticas. Esa técnica es especialmente efectiva en el tratamiento breve de las fobias acompañados de la ansiedad anticipatoria. No es un método superficial, ya que afecta a las capas más profundas de la persona. Es una retroorientación existencial. En el verdadero sentido de la palabra, la logoterapia se basa en el principio logoterapéutico del antagonismo psiconoético, que se refiere a la capacidad específicamente humana de separarse no solo del mundo, sino también la capacidad de separarse de uno mismo. Bueno, la de reflexión. En las neurosis obsesivo-compulsivas, los pacientes exhiben sus respuestas de actividad errónea en sus ideas obsesivo-compulsivas. Esa actividad errónea también está presente en las neurosis sexuales, en las que el paciente, al esforzarse por ser competentemente en la relación sexual que cree que le exige, responde inapropiadamente ante las situaciones. Las intenciones desbordadas hacen imposible el funcionamiento deseado. En estos casos es frecuente el exceso de atención y la observación compulsiva de uno mismo. La ansiedad anticipatoria en estos casos, la técnica de logoterapéutica que se aplica es la intención paradójica. Esta consiste esencialmente en ignorar el problema. Sin embargo, también esta técnica solo puede lograrse en la medida en que la conciencia del paciente se oriente directamente hacia los aspectos positivos y no a los negativos. La de reflexión en sí misma contiene aspectos positivos y negativos. El paciente ignorará su ansiedad anticipatoria, pero la cambiará por otra cosa mediante la de reflexión. El paciente es capaz de ignorar su neurosis y localizar su atención fuera de sí mismo. Se dirige hacia una vida llena de potenciales, significados y valores que tienen un especial atractivo para sus potencialidades personales. El paciente busca a sí mismo el logoterapeuta busca a sí mismo animar al paciente que reviva al menos por un momento la situación con miedo. Bueno, ahora tenemos una frase muy reconocida de Viktor Frankl que dice: he encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Bueno, profe, esperamos que le haya gustado nuestra exposición y eso es todo.